12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Muy buenas tardes y bienvenidos al Mediodía COPE del 13 de agosto, en el que muchos siguen en plena resaca. Resaca, sí, pero astronómica. Que se den buenas condiciones para volar en parapente, que no haya nubes y que se pueda ver un eclipse, pues eso, una cosa única. Pues casi nos pusimos a soplar las 60 personas que estábamos allí para ver si movíamos la nube. Y chica, no hubo manera. Lo que nos llamó la atención fue el canto de las chicharras. Pues sacamos el velero a navegar y fue espectacular. La iluminación que había en el ambiente era como metálica, era un amarillo como metálico. Pero a las 6:30 de la tarde se puso una nube en forma de lengua. Resaca que nos habéis contado en Herrera en COPE, lo que hemos esperado y lo rápido que se ha pasado, pero fíjate, hasta los que estábamos ya un poquito saturados, los que no salimos a mirar directamente con las gafas, hasta los más grinch del eclipse reconocemos hoy que ha sido una cosa impresionante, que eso de que sea de día de repente se haga de noche y unos segundos después veamos otra vez la luz del sol, hace que a muchos nos vuele la cabeza, ¿no? Y de alguna forma también nos ponga en nuestro sitio. Nos recuerda que hay muchas cosas que todavía, y por suerte, escapan a nuestro control, al control del ser humano, que con todo su poder y todos sus avances acaba rendido ante un fenómeno que en algunos aspectos sigue siendo un misterio que en la era de la inteligencia artificial se nos escapa. En fin, que el eclipse, como ves, también nos ha puesto un poquito intensitos, pero nos ha regalado además la oportunidad de ser escaparate mundial, especialmente en aquella España maravillosa a la que prestamos demasiada poca atención, y cuando lo hacemos es precisamente por los efectos que provoca esa poca atención, la llamada España vaciada. Y nos ha dado también la oportunidad de disfrutar de amigos, de familia, fíjate, incluso en sitios donde no lo están pasando especialmente bien, como es en Ceuta. ¡Oh, qué bonito! La luna lo lleva todo. Ayer en el mirador de San Antonio alguno incluso consiguió olvidarse de la situación tan difícil que atraviesa su ciudad, Ceuta, donde hace exactamente 2 semanas un río de miles y miles de personas entró sin resistencia, porque en un lado nadie lo impedía, Marruecos, y en el otro España no daban abasto. Esto derivó, resumiendo muy mucho, en una crisis humanitaria, migratoria, de seguridad, que hoy es también, dicen muchos analistas, una crisis geopolítica. Actualmente nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros. Pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación. Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y lanzarse al mar? Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega y repatriación, podremos suspender los acuerdos de extradición. Es el ministro de Justicia de Marruecos, en declaraciones a la agencia EFE, que últimamente se ha convertido en el portavoz del régimen marroquí en todo lo que tiene que ver con Ceuta y Melilla. Puede influir que ahí están de elecciones, ¿no? Cada vez que se pronuncia sobre el tema nos aleja un poquito más del discurso que defiende Moncloa, esto de que Marruecos está colaborando muchísimo y que es un gran socio. Primero, culpa a España de generar un efecto llamada con sus políticas migratorias. Segundo, reconoce que estudian suspender el tratado de extradición con España, por lo que retrasa, dice, nuestro país el proceso de entrega. Yo creo que eso se llama vivir en un sistema garantista, ¿no? Y tercero, porque habla directamente, lo hizo hace unos días, de Ceuta y Melilla como nuestras tierras, mientras asegura que en las reuniones con España se habla, esto no lo sabíamos, de la soberanía de estas 2 ciudades españolas. ¿De verdad este es el socio fiable, el país amigo? ¿Quién quiere así enemigos, no? Y otra cosa, no habría que convocar al embajador de Rabat. Te recuerdo que a la de Tel Aviv la llamamos cuando Israel llamó corrupto a Pedro Sánchez, y hace 2 semanas al de Italia por reforzar controles en puertos y aeropuertos después de la avalancha. Mira, estamos alabando mucho la posición de Margarita Robles, escuchando a los ceutíes, dispuesta a dar explicaciones en el Senado, reivindicando con firmeza que Ceuta y Melilla son España, que oye, estupendo, está muy bien, pero es que esto me lleva a preguntarme ¿qué nos está pasando para que sea destacable y loable que una ministra de España defienda a España? Escuchas Mediodía COPE. Más cosas que te cuento en titulares con Eva Revenga. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Ángela. Y empezamos por Colombia. Exteriores confirma el fallecimiento de un español con doble nacionalidad entre las víctimas del terremoto. La cifra de compatriotas sin localizar desciende de 75 a 12. El número de muertos en el país se sitúa ya en 265. Detenido. El presunto autor del incendio de las Peñas de Riglos, en Huesca, un hombre de 28 años. El fuego ya ha calcinado más de 5.700 hectáreas. Continúa activo por 4º día consecutivo y se aproxima a un espacio protegido. 9 localidades permanecen desalojadas. Carburantes. Junto con la electricidad disparan la inflación. El dato confirmado de julio
se sitúa en el 3,6%, una décima más que el adelantado. El gasóleo es más de un 15% más caro que hace un año. Eso provoca que la rebaja en septiembre pase, en el caso del diésel, de los 5 céntimos previstos a los 20. La gasolina se mantendrá con un descuento de 5 céntimos. Nicaragua. Una entrevista muestra al obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, del que se desconocía su estado. Fue detenido por la policía a finales de junio tras pedir a los fieles en una misa rezar por la Iglesia Católica perseguida. Y León 14. El Papa manda un mensaje a los religiosos de Estados Unidos. Recuerda que la Iglesia necesita la vitalidad y el testimonio de los consagrados, a los que agradece su labor por la evangelización, la educación y la atención a los pobres y marginados. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Muy buenas tardes. Ya hay fecha y, ojo, sede para la Supercopa de España 2027. El Estadio Olímpico de Atatürk, en Estambul, antigua Constantinopla, será el escenario de la competición que disputarán Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Informa a la Federación de que Estambul es la ganadora de las 7 ofertas que había procedentes de distintos puntos del planeta. El torneo, apunten, se disputará entre el 2 y el 7 de febrero del próximo año. Además, la Liga ha comunicado el aplazamiento del Celta Osasuna de la primera jornada de Liga. El partido no podrá disputarse este domingo como estaba previsto debido a un hongo que ha infectado el césped de Balaídos y que hace imposible la celebración del encuentro. La Liga ha anunciado la nueva fecha, jueves 27 de agosto a las 8:30, y esto no ha gustado nada a Osasuna. Pamplona, Alberto Sanz. Santi, el enfado de Osasuna es mayúsculo. De hecho, han enviado un comunicado que terminan diciendo que no es fútbol, es la Liga. Osasuna y Celta habían acordado disputar el partido el 24-25 de septiembre en el parón liguero, pero claro, le han puesto a Osasuna el partido el jueves 27. Hay que recordar que el lunes 24 y el lunes 31 el conjunto rojillo ya tenía partido y que incluso les han denegado adelantar ese Levante Osasuna para tener más descanso. Gracias, Alberto. El Celta, por su parte, Ángela, ha emitido un comunicado en el que lamenta las molestias a los aficionados y agradece la comprensión. Jolín, pues vaya lío. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía Cope. Mediodía Cope. Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Estar informado. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Pues te lo estamos contando, ¿no? 2 semanas se cumplen de la avalancha de personas que entraron en Ceuta desde Marruecos y 2 semanas después, ¿qué tenemos, no? Pues mira, en Ceuta, de las 72.000 personas que entraron, unas 11.000 seguirían en la ciudad, según el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, que dijo ayer que la situación no está para nada mejor. Tenemos a 9 personas de las que entraron el día 30, que están ya en la cárcel, 2 de ellas expulsadas por varios delitos. Tenemos al ministro Marlaska, que va hoy, es el 4.º ministro que va esta semana a Ceuta, y mientras tanto en Madrid una sectorial para empezar a preparar la reunión en la que el gobierno y las comunidades van a hablar del reparto de los menores a la península y también de los 25 millones que el gobierno le ha prometido a Ceuta. Y luego tenemos la promesa de que Marruecos, dice el gobierno, colaboró y que va a seguir colaborando tanto en los retornos como en evitar que algo así vuelva a pasar. Así que se me ocurre que hoy es muy buena idea irnos hasta Marruecos, porque de las declaraciones del gobierno marroquí no se desprende precisamente esa colaboración. Beatriz Mesa, corresponsal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángela? Buenas tardes. Y empiezo precisamente por esto último. Vea, solo atendiendo a lo que Rabat ha dicho esta semana, tenemos 1, que siguen culpando la regularización aprobada por el gobierno español de la avalancha, y 2, y muy importante, que están estudiando romper el acuerdo de extradición con nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos perdemos? ¿Por qué? Es muy buena pregunta, porque ahora mismo estamos asistiendo a una alta tensión, sin duda alguna, entre las relaciones bilaterales que no veíamos desde el 2021 y que tampoco yo personalmente había visto en las últimas 2 décadas, de una serie de declaraciones por parte del gobierno marroquí, ahora mismo pues apostando incluso por la ruptura de acuerdos importantes de extradición, que los oyentes entiendan que este acuerdo no tiene nada que ver con los migrantes llegados a Ceuta. Cuando hablamos de extradición nos referimos a personas condenadas por una serie de delitos determinados, y los tribunales marroquíes piden la extradición de esos ciudadanos marroquíes a su país de origen, que es Marruecos. Esto es una para entendernos, vea, como puede diferente pasar, por ejemplo, aquí en España cuando reclamamos a un etarra en Francia. Eso es, puede ser por cuestiones terroristas o por otro tipo de criminal, de delitos,
Entonces, el hecho de que ahora la justicia marroquí, a través de su ministro, declare la posibilidad de suspender ese acuerdo de extradición, quiere decir que están pasando más cosas que la llamada crisis migratoria y todo lo que tiene que ver con el retorno también de menores, que está en el debate político actualmente en Marruecos y en España. Es decir, algo más. Y ese algo más lo respondemos desde un análisis de geopolítica. No podemos perder de vista que Marruecos es un gran aliado de los Estados Unidos y también de Israel, y es verdad que Pedro Sánchez ha tenido ha declarado oficialmente el Estado de Palestina, ha denunciado igualmente el genocidio que se ha cometido en Gaza, y desde Marruecos los analistas entienden que esto podría explicar de la tensión entre Marruecos y España, pero Marruecos como proxy de los Estados Unidos y el eje entre Estados Unidos e Israel. Esto es una hipótesis, es una variable. Hay otras, lo hemos hablado, como la cuestión del Sáhara. Y todo esto explica esa tensión política que nos hace ver que esto no se va a quedar así, sino que va a largo plazo. Podríamos seguir asistiendo en el tiempo a una alta tensión y a unas fracturas internas entre las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. De una crisis humanitaria, migratoria, a una crisis también geopolítica, ¿no? Sobre todo, Bea, porque aquí están resonando mucho, ya lo sabes, las declaraciones del ministro marroquí de Justicia, que ha soltado otra bomba que ha generado mucha polémica en nuestro país. Hablaba de Ceuta y Melilla como nuestras tierras y aseguraba además que las reuniones con España pues se habla, es un tema que está encima de la mesa, cosa que hasta ahora no sabíamos, ¿no? Te pregunto, ¿está realmente amenazada la soberanía española de Ceuta y Melilla? ¿O tenemos que leer esto más en clave interna, sabiendo que en Marruecos hay elecciones? Yo creo que es importante no considerar esto como una amenaza inmediata a la soberanía de España, porque estas declaraciones como la del ministro no son nuevas realmente, Ángela. Son décadas desde que Marruecos es un Estado independiente, porque también vivió un proceso colonial. Marruecos reclama en la teoría y en las narrativas reclama la soberanía de Ceuta y Melilla, que aquí en Marruecos es considerada estas dos ciudades como presidios ocupados, ¿no? Esto entra dentro, como digo, una lógica habitual. Ahora, que hayamos dado un paso más allá y que estemos ahora lanzando, por ejemplo, pues yo no lo creo, ni muchísimo menos, porque Marruecos es completamente consciente de la soberanía española de Ceuta y Melilla, pero sí forma parte de elementos de presión. Siempre Ceuta y Melilla son elementos de presión, con otras cuestiones territoriales, de la misma manera que España también entiende que no se cuestiona la soberanía marroquí sobre sus provincias del sur, sobre el Sáhara, lo que en España hablamos Sáhara Occidental. Ambos sabemos lo que hay, pero también ambos podemos utilizar estas cuestiones para crear una tensión, y esto es lo que está pasando en este momento. Hay una serie de declaraciones que podrían ser provocadoras para España, pero que para Marruecos forman parte de una lógica normal de recuperar Ceuta y Melilla como marroquí, porque no vamos a hablar ahora de su historia, pero que no deberíamos verlo como una amenaza inmediata, ni muchísimo menos, sino como parte de una presión que se está haciendo sobre Madrid por cuestiones geopolíticas o cuestiones que están relacionadas, como digo, con el Sáhara. Ya lo dije en su día, la decisión del Parlamento español, esa propuesta de ley de nacionalizar a saharauis, pues esto es una erosión de soberanía para Marruecos, y podría responder Marruecos de esta manera. Pues Bea, seguiremos hablando, porque creo que nos quedan muchos capítulos por escribir en todo esto, y la situación está en una tensión que, como decías, ¿cuánto llevas tú en Marruecos? Pues llevamos 2 décadas. Pues y me decías que no habías visto nunca una situación como esta. Hemos vivido en 2007, que los oyentes se acordarán, en 2007 hubo una crisis importante cuando los reyes de España visitaron Ceuta y Melilla, pero esa crisis se superó, como la crisis de Perejil en 2005, como la crisis más reciente de 2021, todas las crisis bilaterales se han superado. Lo que ahora hemos visto como novedoso y como inédito es una entrada de más de 60.000 personas en Ceuta. Pues lo que pase lo contaremos. Beatriz Mesa, corresponsal en Marruecos de la cadena COPE, gracias por estar en Mediodía. A vosotros, muy buenas tardes. ¿Cuántas veces has hablado hoy ya de dónde viste el eclipse? Has comentado con el amigo, con el vecino. Mira, yo no lo vi, pero lo escuché aquí en COPE.
Te digo, este acontecimiento histórico va a tener un micrófono azul de COPE en cada uno de los puntos que son noticia. Un saludo para la cadena COPE. Y la verdad es que es impresionante la imagen desde este observatorio astrofísico de Javalambre a casi 2.000 metros de altitud. Aquí la Luna ya ha ocupado aproximadamente la mitad del Ahora Sol. Mismo vemos esta mordedura, ¿no?, de la Luna al Sol, y la verdad es que ahora mismo tengo la piel de gallina por esta... 8:26 de la tarde, en este especial tiempo de eclipse en la linterna de la cadena COPE. Se está haciendo de noche, se está haciendo de noche. Haciendo de noche. Totalmente de noche. No sé si escucháis los aplausos. Es la verdad noche, que es espectacular. Ha bajado mucho la temperatura. Es como si estuviera atardeciendo una hora antes. Fue una maravilla escuchar la narración que hizo el equipo de la linterna, pero imagínate cómo tuvo que ser ver el eclipse desde el cielo, desde un avión de Iberia. Comandante Javier Lopera, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Yo creo que es la pregunta que más le deben haber hecho en las horas después del eclipse, ¿no?, de aterrizar. Sí, la verdad es que fue maravilloso. Ver el eclipse desde 10.000 metros, la verdad que fue un punto de vista totalmente privilegiado. Poder ver el sol un poquito más alto, con un poquito de más ángulo, con 8,5 grados, nos permitió tener un eclipse total de 2 minutos y 7 segundos. Qué pasada, o sea, más que cualquiera, ¿no? Porque en el resto de... lo vimos un tiempo más cortito. ¿Qué tal la experiencia de los que iban a bordo? Iban muchos periodistas y también gente que iba a estudiar el eclipse, ¿no? Efectivamente, sí. Sí, en principio iban unos 60 y al final fueron 95, casi 100, ¿no? Un grupo de comunicación, de gente de Iberia y un grupo de astrónomos de la asociación Helios que nos acompañaron, compartieron con nosotros sus conocimientos científicos, pudieron hacer sus observaciones y la verdad es que, según palabras suyas, fue un eclipse muy, muy especial. Se vio con mucha nitidez, mucha claridad. Bueno, yo he leído por ahí que alguno dijo que ni el gol de Ferran Torres. No sé si para tanto, la verdad es que salió todo muy bien. Sí, no, para tanto desde luego no. Pero vamos, sí, la verdad es que muy, muy contento. Salió todo muy bien, según planificamos, que estuvimos 2 semanas planificando el vuelo, ensayando en simulador, posibles alternativas, pues había viento, pues había turbulencia, pues había tormentas. Trazamos los hipódromos, que el plan A, por así decirlo, ¿no?, iba desde Valladolid hasta Torre la Vega y bajar de nuevo, y trazamos pues 3 alternativas, separadas 50 kilómetros, pues encontramos esas zonas de turbulencia, nubes de desarrollo vertical, y ya pues esa misma mañana, estudiando el tiempo, viendo que no iba a haber nada de eso, elegimos el plan A, lo llevamos a cabo y lo llevamos con mucha precisión, lo cual fue clave para llegar a ese punto donde íbamos a tener el sol justo a 90 grados con respecto a la ventanilla del avión, para no tener la refracción, ¿no?, de los cristales, para que ellos pudieran sacar con sus objetivos y telescopios pues el eclipse, ¿no?, la mejor observación posible, lo más nítido posible, ¿no? Qué chulo. Y eso ocurrió. Qué Llegamos chulo. a esas coordenadas exacto a la hora, al minuto y al segundo clavados, y tuvimos el sol a 90 grados y fue maravilloso, fue una experiencia mágica. Claro, los pasajeros lo vieron bien, pero ¿y los que estaban en la cabina, ustedes? Porque claro, no sé si podían llevar puestas las gafas. Nosotros no por seguridad. Estamos siempre, como todos los vuelos de Iberia, siempre la seguridad por encima, ¿no? Y estuvimos siempre muy pendientes de volar el avión. Además que llevamos un astrónomo justo con nosotros que nos iba guiando para tener siempre esos 90 grados, que era muy, muy importante para poder filmar, ¿no?, el eclipse con claridad, y tuvimos la suerte también de no tener mucho viento, ¿no?, que nos fuese derivando, ¿no?, de esa trayectoria, y nosotros no podíamos estar mirando el eclipse ni siquiera teníamos gafas. Eso sí, el astrónomo nos dijo que no podíamos, digamos, dejar de mirar, ¿no?, cuando fuese el eclipse total, que ahí sí era seguro mirar sin gafas cuando estuviese al 100%. Jolín, qué tentador, ¿no?, estar ahí esperando. Sí, fue un poco tortura, sí. Pero al llegar justo a esas coordenadas en el punto exacto, a la hora exacta, minutos y segundos, y girar la cabeza a la derecha y ver el 100% del eclipse, en ese momento fue impresionante, sí. Estuve mirando muy, muy poquito tiempo, pero el tiempo que estuve mirando me pareció pues una de las experiencias más bonitas que he tenido a lo largo de mi carrera aeronáutica y de mi vida, por supuesto. Y de toda esa experiencia maravillosa, ¿con qué se queda si hubiera que elegir una cosa? Elegir una cosa, pues la preparación del vuelo. ¿Ah, sí? Eso mereció la pena.
O sea, el esfuerzo de haber preparado ese vuelo con tanto nivel de detalle y juntar esas dos cosas, ver que efectivamente había ocurrido, que la preparación sirvió para que saliese el plan, digamos, de una manera muy precisa, y juntarlo con ese momento que mira a la derecha, había el eclipse. Ese momento tan mágico, tan espectacular, unido al resultado de un trabajo muy planificado, fue el momento para mí de todo el vuelo. ¿Tanto como para repetir el año que viene? Ojalá. Me encantaría. Sí, sé que el año que viene, ¿no? Y hay un eclipse, ¿no? Sí, hay otro, tenemos la oportunidad, Málaga, ¿no? Y eso es. Se va a ver solo bien en el sur de España, pero dicen que se va a ver incluso mejor y que va a ser por la mañana, más impactante todavía, quedarse a oscuras por la mañana. Sí, bueno, la verdad es que yo agradezco muchísimo a Iberia, ¿no? A mi pasión también, ¿no? Soy aficionado a la astronomía y me apasiona volar y me apasiona Iberia, con lo cual estoy muy agradecido. Pues lo dejamos dicho, a ver si hay suerte, ¿no? No lo sé. Sé que hay otro dentro de también un tiempo en el Luxor, en Egipto, que creo que va a durar unos 6 minutos, lo que es el 100%, ¿no? La totalidad. Sí. Pero bueno, pero ayer la verdad que fue increíble. Creo que abajo en tierra fueron de 66 segundos y arriba conseguimos 2 minutos y 7 segundos. Que la verdad que es que nos hicieron eternos, pero que pudimos disfrutarlo de una manera, sobre todo con mucha claridad. Pues Javier Lopera, menos humedad. Javier Lopera, comandante y piloto del avión de Iberia, que ha estado viendo el eclipse desde el cielo. Gracias por estar en Mediodía COPE. Pues muchísimas gracias, un placer, muy amable. Y ahora déjame que te cuente una película. Mira, nos vamos hasta Figueras, en Girona, cárcel de Puig de las Basas, que si no eres de Cataluña puede que te suene porque fue una de las cárceles que acogió a consellers condenados por la declaración de independencia en Cataluña, pero esa es otra película. En esa cárcel es una mañana más, varios presos están en los ordenadores que la prisión pone a disposición de ellos en uno de los programas que tienen de integración para evitar precisamente la brecha digital. Son, evidentemente, ordenadores capados con los que para acceder a Internet necesitas una supervisión. O eso parecía, porque esa mañana uno de ellos avisa a los funcionarios que están allí de que algo va mal en el ordenador y efectivamente es así. Alguien ha conseguido entrar en el sistema público, en la red de la Generalitat. Te puedes imaginar que saltan todas las alarmas, se ponen a investigar y llegan hasta los supuestos hackers, presos del propio centro, no precisamente expertos en hackeos ni en ciberdelincuencia. El cabecilla, de hecho, está allí por un robo común. No es que tengamos a un preso, a uno de los 10 hackers más peligrosos del mundo, que lo tengamos en una prisión catalana y haya podido quebrar el sistema. No, es que esto lo hacían 1, 2 y 20. Y ninguno de ellos con una titulación en informática ni con un delito relacionado con la informática. O sea, era bastante fácil. O sea, realmente esto es como mínimo, es una negligencia tremenda. Lo ha contado Mediodía COPE Miguel Puello, que es secretario general del Sindicato de Prisiones SICAP-FEPOL. El caso ya se está investigando, pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo alguien que no es experto informático puede tener acceso a información pública secreta, además desde un ordenador de una cárcel siendo preso? Bueno, pues esa pregunta se la quiero trasladar a Nacho García Egea, que es experto en ciberseguridad. Nacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues eso, ¿cómo puede ser? A ver si tú nos puedes aclarar. Bueno, primero, por aclarar 2 puntos que está escuchando lo que se ha dicho, no son hackers, son en todo caso ciberdelincuentes, ¿vale? Que la palabra hacker la tenemos en negativo y hay que ponerla en positivo. Al final estos dispositivos suelen ser licitaciones públicas, ¿no? Que se van, pues bueno, que las cogen determinadas empresas y bueno, y esas configuraciones que se hacen de esos equipos a veces son laxas, ¿no? Y bueno, sin ver el dispositivo como tal, sin ver el equipo, pues posiblemente no esté bien segmentada la red, el equipo tenga más privilegios de los necesarios para las personas que están ahí, ¿no? Y a lo mejor con ciertos conocimientos, no tienen por qué ser un ciberdelincuente ni un ingeniero informático, pueda saltarse las barreras para llegar a los ficheros compartidos que había en la red, que parece ser que es lo que se ha accedido, ¿no? Información que había en la red penitenciaria, ¿no? Entonces, más allá de lo sorprendente, lo que nos pueda sorprender, el perfil de quien entra al sistema, lo que nos debería sorprender es que los sistemas de seguridad se puedan pues burlar tan fácilmente, ¿no? Sí, al final yo creo que lo sorprendente o un poco la dejadez, ¿no?,
de al final quién ha implementado este contrato en estos sitios y qué configuraciones han hecho, ¿no? O sea, porque un usuario normal sin privilegios no deberían acceder a ningún recurso de red, ¿no? Que encima haya información confidencial compartida entre los funcionarios de prisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, todas esas configuraciones. Yo creo que es más falta de configuración, ¿no? No poner las medidas necesarias, ¿no? O sea, dejar la puerta abierta en ciertos sitios por pensar que los penitenciarios no tienen conocimiento. Claro, ¿no? pero es que está dejando la puerta abierta en una cárcel, no sé si me explico. Totalmente. Sí, pero a veces la diferencia del mundo físico al digital, hay gente que no les llega, ¿no? el concepto, ¿no? Y hay que tenerlo, ¿no? En el mundo digital también hay puertas y hay que cerrarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ahí hay un tema de falta de configuración y de privilegios y de demasiados privilegios, ¿no? Para acceder a ciertos recursos, ¿no? Más que hayan hackeado algo, ¿no? El caso se está investigando. Instituciones penitenciarias dice que no han accedido a ningún contenido importante, pero es verdad que Miguel Pollo, del Sindicato de Prisiones, nos decía esto. Esto es la punta del iceberg, o sea, es evidente que han podido tener acceso a datos incluso a datos sanitarios, a datos de personal, a datos de vehículos que entraban al centro, matrículas. Bueno, ha sido una brecha de seguridad en todo lo alto, algo escandaloso que no se puede tapar. Claro, aunque no hayan accedido, te hace sentir muy vulnerable pensar que un dato médico o que un teléfono de una víctima de cualquier tipo de delito pueda caer en manos de cualquiera, ya no, encima siendo preso, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo que los datos, porque aquí ya son suposiciones, ¿no? Los datos que hayan accedido son datos que estén en las unidades compartidas de los centros penitenciarios, ¿no? O sea, de ahí pues que sean datos médicos de las propias personas que están allí, ¿no? Internas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero bueno, sí que hay un nivel de riesgo porque han accedido a datos que no deberían acceder. Y sobre todo porque según el relato de la historia, si otros presos no se hubieran dado cuenta y hubieran dado aviso, podrían haber seguido navegando por sitios donde no debían, ¿no? Claro. Más allá de este caso concreto, Nacho, te pregunto, ¿tenemos un problema importante con la seguridad en la red de la administración pública? Bueno, yo creo que hay que seguir invirtiendo en ciberseguridad en la administración pública. Nunca es suficiente, en general nunca es suficiente, pero en este caso creo que es muy crítico, ¿no? Y como se aprieta a otros sistemas, a otras infraestructuras críticas, como es la energética, como es la banca, como son las telecomunicaciones, yo creo que la red pública, centros penitenciarios, ayuntamientos y demás, hay que hacer mucho más hincapié, ¿no? Porque se hace poco. Resumiendo, que sin meter miedo es muy mejorable, ¿no? Es muy mejorable, la concienciación es obligatoria y hay que estar atentos, ¿no? Porque se dejan las puertas abiertas sin darse cuenta. Pues Nacho García Egea, experto en ciberseguridad, gracias por haber estado en Mediodía COPE y arrojar un poquito de luz para los que no tenemos mucha idea en esta materia. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. ¿Tienes algo que decir? Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope. Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Los mejores momentos de la radio cuando tú quieras. Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Una y media, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Bueno, pues ya sí que sí, ¿eh? El día en el que la luna devoró el sol es ya, Sandra Senjo, historia. El eclipse total atrajo la mirada de millones de personas asombradas en nuestro país. Para mí ha sido una experiencia increíble. ¡Wow! A mí me ha encantado. Yo el año que viene repito en Cádiz. Un fenómeno que volveremos a disfrutar en un año. El 2 de agosto de 2027 viviremos el más largo del siglo, 4 minutos, y será más visible en el sur de la península. Bueno, lo contaremos, y seguro que estaremos día preparándolo también como el de este año. En fin, más cosas. Exteriores confirma la muerte de un español en el terremoto de Colombia. Tenía la doble nacionalidad. La cifra de compatriotas sin localizar desciende de 75 a 12. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12 y quiero recordar a todos los españoles en Colombia que tanto la embajada como el consulado están plenamente operativos y a su disposición. Y si hay algún español en Colombia que aún no se ha puesto en contacto con nosotros, por favor lo haga. El número de muertos en el país se sitúa ya en 265. Y se cumplen este mediodía precisamente esas 72 horas críticas desde el terremoto que son las claves para encontrar a gente con vida. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, vuelve hoy a Ceuta cuando se cumplen 2 semanas de la entrada masiva de migrantes. Lo hace tras el turno ayer de Margarita Robles y después de que el gobierno haya endurecido el discurso sobre la situación en la ciudad autónoma. Laura García, portavoz del sindicato de policía Jupol, en COPE. Ahora mismo aquí todo lo que hay se está permitiendo porque no hay órdenes contrarias para no permitirlo. Es decir, aquí están haciendo lo que les da la gana y aquí no están fallando los policías. Aquí quien está fallando es el Ministerio del Interior. Además, el defensor del pueblo ha anunciado que investigará de oficio el papel del gobierno en Ceuta. Y pendientes un día más de los incendios. Mira, el presunto autor del fuego de las Peñas de Riglos en Huesca ha sido detenido. Un hombre de 28 años. Este fuego ya ha calcinado más de 5.700 hectáreas. 9 localidades permanecen desalojadas y mientras el de Niebla, en Huelva, ya afecta a 31.000 hectáreas. El viento, eso sí, está dando algo de tregua y los vecinos de algunas localidades están pudiendo regresar a sus casas. Y el disgusto económico de la mañana, el precio de los carburantes y la electricidad dispararon la inflación en julio hasta el 3,6%. Es una décima más que el dato adelantado y la más alta desde mayo de 2024. La subida del gasóleo, un 15,7%, obliga al gobierno a elevar a 20 céntimos el litro la rebaja a partir de septiembre. Por lo tanto, la bonificación por el litro de gasolina sí que va a ser de 5 céntimos, tal y como estaba previsto en el Real Decreto de Ayudas. Llevo todo el año currando, que se me ha hecho más largo que una noche de invierno. Llevo mucho tiempo esperando que llegue este momento. Hacen el pregón por la tarde, que me ha dicho el alcalde que ya está todo puesto. Vamos a montarlo a lo grande, que hoy hay fiesta en mi pueblo. Y yo me voy con mi peña. Pues así están muchos, y en muchos sitios de España, porque esta semana y en concreto el fin de semana son fiestas en muchos pueblos y ciudades de nuestro país. Fiestas que sirven pues para muchas cosas, ¿no? También para estrechar lazos entre los propios vecinos y para que muchos turistas se acerquen a rincones desconocidos de nuestro país. Carolina Miravalles, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú te has puesto a buscar aquellas que más te han llamado la atención, ¿no? A ver, es que hay tradiciones muy curiosas. Es verdad, es verdad. Mira, ¿qué te parece si empezamos por la tirada de carretillas en Cascante del Río, en Teruel? El concurso consiste en tirar una carretilla de las de obra, de las que se utilizan pues para... Sí, de los paletas, ¿no? Eso, para los albañiles, para utilizarlas en las obras y ver quién tira la carretilla más lejos. Una tradición que ya lleva 16 años y mira cómo empezó todo. Nos lo cuenta un vecino del pueblo que prefiere mantenerse en el anonimato.
Pues estos iluminados pues cogieron, le tumbaban el carretillo, le toreaban un poco y al final pues se cabreó el operario municipal, los mandó a paseo, pero estos ya encima para tocarle más las narices pues le cogieron el carretillo y se lo lanzaron encima de la barra. A partir de ahí, esta pequeña anécdota, pues oye, vamos a ver quién lanzaba yo el carretillo. Pues bueno, de hacerlo por las mañanas pues a crear un concurso. Madre mía, y así instauraron una tradición, fíjate Ya tú. te digo, y espero que no lo diga nadie porque... Vamos a ver, son 69 vecinos censados. O sea, han acotado a la calle por si hay percances, pero peligroso ya es. te digo. Mira, vamos ahora con otra tradición. Los primeros domingos del mes de agosto, los vecinos de la localidad gallega de Cantoira celebran la defensa de este pueblo ante los ataques de los piratas que iban a buscar el tesoro a Santiago de Compostela. Y muchos vecinos van disfrazados de vikingos y entran de lleno en la reproducción del desembarco de la ría de Arousa. ¿Qué te parece? Entonces se visten todos de vikingos, todo el pueblo. Hombre, todos los que quieren participar, ¿no? Claro, los que quieren ir al espectáculo. Mira, otra tradición. En las fiestas de San Félix, en Torralba de Ribota, viven desde hace al menos 3 décadas un acto que es inamovible en el pueblo: el encierro del bus. ¿Del bus, del autobús? Del autobús, sí. ¿En Consiste serio? en que la gente del pueblo se coloca delante del autobús y le cantan a San Fermín como si se tratara de un encierro habitual. Los peñistas de todas las edades se echan a correr delante del coche de línea que hace la ruta entre Malanquilla y Calatayud para simular que están pues delante de un toro bajando por la calle Estafeta en Pamplona. Mira, te voy a decir una cosa, este no te da problemas con los animalistas, es verdad, pero no sé qué tiene más peligro, si un toro o que te atropelle un autobús. A ver, yo creo que un toro, ¿eh? Entre un conductor de autobús y un toro, yo prefiero al conductor de autobús. Aquí lo que está claro es que los que corren están encantados, pero no sé si los conductores quieren torear esta situación o no, porque se sale un poco de sus recorridos habituales, desde luego, ¿no? Eso es verdad. Venga, vamos con otra tradición. La Semana Grande de San Sebastián, que es ahora en esta segunda semana de agosto, es la fiesta en la que el merengue, el del postre, qué rico. o sea, te hablo de merengue de postre, pues este merengue es el protagonista. Hay una guerra entre los vecinos en la que se utilizan nada más y nada menos que 500 litros de este tipo de postre. El ganador de esta batalla es el que acaba más limpio, según la decisión del jurado popular. Jolín, oye, qué bueno, ¿no? Por lo menos. Hombre, es una batalla dulce, ¿no? Dulcecito estás, sí. Sí, la batalla más dulce. Y otra de las tradiciones más curiosas y asentadas es la celebración de una Nochevieja anticipada. Mira qué bien, oye, pues te comen las uvas 2 veces, ¿no? Maravilloso. Hombre, fantástico. Pues o sea, qué si repaso. No te las comes en Nochevieja, te las comes en agosto. Es verdad, con eso es todos verdad. los vecinos. Qué repaso más bueno nos has hecho por las tradiciones de España y por los pueblos de nuestro país. Carolina, un beso. Otro para ti. Te estamos contando todo el día aquí en COPE, las imágenes, las sensaciones, las historias que hay detrás del eclipse de ayer. Pero a esta hora quiero contarte lo que ha pasado en Valladolid, concretamente en una pequeña localidad que se llama Tierra de Campos, de apenas 190 habitantes, porque entre los efectos de este eclipse hay uno que no esperábamos. Ha servido para intentar salvar un convento del siglo XV que se daba por perdido, que está derrumbándose, que fue expoliado por un magnate estadounidense llamado William Randolph y que está en riesgo de destrucción. Te hablo del convento de San Bernardino de Siena, en Cuenca de Campos, a unos 60 kilómetros de Valladolid. Desde 2018 pertenece a la Fundación Rehabilitar y han aprovechado el evento astronómico para adecentar este convento y reivindicar el patrimonio olvidado. José Luis Sanz Guerra, presidente de la Fundación Rehabilitar Tierra de Campos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que ayer organizasteis una jornada muy especial precisamente para vivir el eclipse en el convento, charlas de ingenieros aeroespaciales, visitas por el propio templo que está en ruinas. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo habéis organizado? Pues decidimos aprovechar este evento, ¿no? Que era el eclipse, que realmente es importantísimo y que ha sido realmente magnífico, ¿no? El verlo, emocionante.
Y decidimos aprovecharlo para llevar allí al patio del convento a la gente, porque se iba a ver muy bien y efectivamente se vio muy bien el eclipse. Al mismo tiempo organizamos una conferencia y unas explicaciones en el mismo momento en que el eclipse se estaba produciendo. Es decir, que tuvimos a un ingeniero aeroespacial de formación española, ¿no? de la Universidad Politécnica de Madrid, Alejandro Garcés, que explicó muy bien cuáles eran las características del eclipse, cuáles eran los distintos elementos, y realmente estuvo muy bien, muy bien. Además, tuvimos un gran éxito porque hubo mucha gente que se apuntó, tuvimos más de 100 personas en el patio, y realmente fue muy agradable. ¿Y la gente que se apuntó eran vecinos de la zona o había turistas? Pues había turistas, había vecinos de la zona, había gente de Valladolid, es decir, había pues gente de muy diversos sitios. Lo que ocurre es que en muchos casos, claro, dicen el eclipse, pero ¿dónde vas a verlo? ¿Dónde vas a verlo? Que no haya árboles, que no haya edificios, que no haya... Claro. Y entonces ese ha sido uno de los problemas importantes para mucha gente. Y salir al campo sin más, sin tener ningún plan y pararte en cualquier lugar, pues es un poco peligroso. De tal manera que entonces la alternativa yo creo que ha tenido éxito precisamente por eso. Es decir, va a ser un sitio donde se va a ver bien, se garantiza que se va a ver bien, y al mismo tiempo va a haber explicaciones técnicas, va a haber una persona con un telescopio, etcétera, ¿no? Es decir, que estuvo muy bien realmente. La gente, bueno, luego hay que añadir que además el Ayuntamiento de Cuenca de Campos pues nos ofreció un bien español. Hombre, pues entonces ya... Está muy bien, muy bien. Le iba a preguntar que la gente, imagino que se fue encantada, pero ya con esto me imagino que más que encantada, ¿no? Mucho más que contenta. Sí, la verdad es que el eclipse fue espectacular, o sea, eso realmente es impresionante, o sea, es algo que se ve una vez en la vida. Pero el eclipse allí también estaba muy bien. Y luego aprovechábamos, efectivamente, que era lo que preguntabas, ¿no? Aprovechábamos justamente que estaban allí esas personas, pues para explicarles el convento, para explicar un poco qué está pasando con la región, con el territorio, qué está pasando con Tierra de Campos y la necesidad de mantener ese patrimonio. Es decir, tenemos una región que aparece, digamos, con muchísima potencia en el siglo XIII, XIV, XV y que luego tiene una época dorada durante los siglos XVII y XVIII y que entra en decadencia en el XIX. Empieza a caer la población, empiezan a marcharse la gente a las ciudades, a Valladolid, a Madrid, a Barcelona, etcétera, ¿no? Y entonces es digamos, importante primero el dar a conocer ese patrimonio, dar a conocer las circunstancias por las cuales ese patrimonio está ahora en peligro y a su vez de la posibilidad de salvarlo, de rehabilitarlo, de restaurarlo, ¿no? Es muy importante eso que apunta, sobre todo, ¿no? Los esfuerzos por recuperar aquello que se está perdiendo. Cuéntenos un poquito más de San Bernardino de Siena. ¿En qué situación está ahora mismo? ¿Se puede visitar, por ejemplo? Pues la San Bernardino de Siena tiene un problema importante. San Bernardino de Siena es un convento que se fundó en 1455 por doña María Fernández de Blasco. Es decir, una noble que tenía un palacio en Cuenca de Campos y que sencillamente cede el palacio para que se asienten unas monjas, las monjas clarisas. Entonces esas monjas clarisas, pues van cambiando poco a poco el palacio y lo convierten en un monasterio, construyen una iglesia, etcétera. Y realmente es un monasterio magnífico, es un monasterio extraordinario. Lo que ocurre es que entra en decadencia, como toda la región, en el siglo XIX, aparece la desamortización, les quitan las tierras y hay un momento en que realmente las monjas, pues digamos, con necesidades económicas empiezan a vender ese patrimonio. Y, entre otros, venden 400 metros cuadrados de artesonado de madera policromada mudéjar, que es una maravilla. Julio. Y se lo venden a este William Randolph Hearst, este millonario norteamericano, que se lo lleva y que en estos momentos está pues parcialmente colocado en una casona, en una especie de palacio que él tiene en Santa Mónica, en California. Jolín. Y parte del artesonado que no se pudo utilizar, pues se guarda en cajas. Es decir, que realmente el artesonado está, pero en otras manos.
Y entonces, claro, esto lo vendieron en el año 1925. O sea, se vendió en el año 1925. Bueno, pues las monjas siguieron teniendo problemas económicos, siguieron pues entregando, vendiendo cosas, y finalmente se marchan y venden el convento. Y lo venden a 2 agricultores, 2 hermanos, que lo compran pues sencillamente para meter el tractor, para meter la cosechadora, para meter el trigo, etcétera. Es decir, claramente con un afán estrictamente industrial, productivo, agrícola. Y claro, hay un problema, y es que una parte del convento, que es la que está en manos de uno de los hermanos, pues se conservó bien, y otra parte del convento se conservó muy mal. Ostras. Entre otras cosas porque le habían quitado el techo y lo habían vendido, y claro, las monjas reciben un dinero, y ese dinero tiene que destinarse, digamos, a las deudas, a los problemas que tenían las monjas. No a rehabilitar el edificio. Pero también a poner un tejado. Entonces, evidentemente, no se gastaron mucho dinero en el nuevo tejado. Y entonces eso pues ha dado muchísimos problemas y finalmente pues ha colapsado. O sea, ¿Y cómo trabajáis vosotros, la Fundación Rehabilitar? Bueno, la Fundación Rehabilitar... Rehabilitar Tierra de Campos. La Fundación Rehabilitar Tierra de Campos lo que hace es, por un lado, o sea, tiene un poco esa voluntad de conservar ese patrimonio y ponerlo en valor. Entonces estamos haciendo, por un lado, pues algunas pequeñas reparaciones que son las que podemos hacer, las que nos llegan el presupuesto, y por otro lado estamos haciendo una serie de actividades, digamos, para poner en valor la arquitectura en tierra, a través de una cuestión docente. Estamos enseñando a través de talleres, estamos enseñando a que la gente aprenda a manejar otra vez la tierra, los adobes, el tapial, los trullados, todas esas técnicas que se conocían también hace unos años, y que se pongan otra vez en marcha para rehabilitar tanto las iglesias, los conventos, como también pues las paneras, las casas rurales, las casas de los agricultores, los palomares, etcétera. Y entonces nosotros estamos organizando regularmente, todos los años hacemos unos talleres de arquitectura en tierra. Este año, por ejemplo, pues recibimos la invitación de unas propietarias que se les había caído un muro de tierra, y entonces pues dijimos, vamos a hacer allí el taller, y al mismo tiempo que enseñamos a un grupo de alumnos a manejar este material, al mismo tiempo pues arreglamos el muro. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hemos estado haciendo. El año pasado trajimos a una arquitecta chilena, Tamara Gallegos, que estuvo enseñándonos las técnicas que se están aplicando ahora en Santiago de Chile en la restauración y la construcción de vivienda popular. Jolín, pues qué chulo, bueno, José Luis. Me parece pues chulísimo, sí, porque es un bien común y además aprendes algo que es muy difícil de aprender porque muchas cosas están en desuso, así que un trabajo increíble el que hacéis. Claro. Eso es. Bueno, además hay una cosa que es muy importante, y es que la arquitectura en tierra, digamos que está despreciada, no vale, pero sin embargo es falso, o sea, es realmente una arquitectura que tiene una técnica muy depurada de digamos, generaciones y generaciones que estuvieron ensayando con ese tipo de material. Qué guay. Y entonces, eso es todo lo que hacéis en la Fundación Rehabilitar. Eso es. Exacto. José Luis, muchas gracias. Un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros por darnos publicidad. Un abrazo. Muy bien. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves, 3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de cine. Un arroz. Houston, tenemos un problema. Un sabroz. ¡Soy el rey del mundo! Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes.
Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. Ocasión Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. Mójate y ven a por tu coche. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. ¡Menudo notición! Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Tenemos por delante un jueves de mucho calor, ya lo habrás notado. Está activado el aviso naranja por temperaturas extremas que van a alcanzar los 38 en la capital y 40 grados en localidades como Aranjuez y Alcalá de Henares. Y precisamente el calor, las altas temperaturas se han convertido en uno de los principales riesgos laborales para quienes desarrollan su jornada de trabajo al aire libre durante los meses de verano, con el objetivo de reforzar la prevención frente a los episodios de calor extremo. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha adquirido un centenar de pulseras inteligentes para evitar los golpes de calor. Antonio Saldaña, concejal de Obras y Mantenimiento Urbano de Alcalá de Henares, explica su funcionamiento. En las horas de calor, pues cuando esos trabajadores la lleven y que cuando superen los 37,8 grados, pues la señal verde, que es la que emite habitualmente, pues salte a una señal luminosa roja, pite y vibre, y le avisa al trabajador para que pues, se ponga a la sombra, se retire del calor y se hidrate. Una iniciativa que el consistorio ya puso en marcha el verano pasado entre el personal de limpieza viaria, una nueva herramienta para proteger la salud de los empleados municipales que desempeñan los trabajos en el exterior en las horas más calurosas del día. Y un calor que eso sí es mucho más llevadero cuando estamos de fiesta, claro que sí. Ya sabes que aquí en la capital, en el barrio de La Latina, hoy ya están de hecho en marcha las fiestas de la Virgen de la Paloma, la última gran verbena del verano. Enseguida nos vamos a ir hasta allí para ver cómo están disfrutando ya muchos madrileños. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Es jueves ya 13 de agosto. Lo que toca ahora es acercarnos a las carreteras madrileñas. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. Ahora sí, para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora, especial precaución. Se complica la entrada a la capital por la 1 en el Molar y San Agustín de Guadalix, al igual que en la 2 en Coslada y la 6 a su paso por Torrelodones, y ya la salida en la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Tráfico bastante denso en la M50, en los entornos de Boadilla del Monte y Majadahonda, todo ello en sentido sur, dirección a la carretera A5. Gracias, Alejandro. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91 484 4303 y vive momentos memorables. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible? Baricin, con extracto
extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Varifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Madrid en verano, más de 40 grados. ¿Qué va? ¡40% menos! En Óptica Roma, cuando sube el termómetro, baja el precio de tu nueva gafa. Este verano, 40% de descuento en tus gafas graduadas, en los 11 centros de Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es. Pues qué gusto, ¿verdad? Madrid celebra ya la última gran verbena del verano. Después de San Cayetano y San Lorenzo, desde hoy hasta el domingo, el barrio de la Latina se vuelca con las fiestas de la Virgen de la Paloma. Una celebración que combina música, tradición y mucho ambiente en las calles del centro, algo que ya está notando ahí mi compañera Paula Segurado. Paula, buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Oye, mucho ambiente por allí. ¿Qué te estás encontrando a esta hora? Yo te digo que hasta ahora todavía se puede pasear con cierta tranquilidad por la Latina, pero ya se empieza a notar que aquí se viene de fiesta. Estoy en la calle de Calatrava y ya veo cómo se empiezan a montar esos espacios que estos 4 días van a dar vida a la fiesta de la Paloma. Es cierto que la Plaza de la Paja y las Vistillas son los principales puntos donde la gente se encontrará, pero la fiesta también se va a vivir en calles como esta, Calatrava, donde hoy a las 12 ya se ha organizado la gran chocolatada castiza y una carrera de sacos. Familias enteras como la de Maribel, de 68 años, que viene además con sus 2 nietas. Desde primera hora ya se han querido apuntar a todas las actividades. He venido en metro aquí para buscar la calle Calatrava y aquí estoy, tomándome unos churritos con chocolate y muy bien. He leído que iban a hacer carreras de sacos, no sé qué, pero bueno, eso será para niños, porque yo ya carrera de sacos no. Hoy me parece que actúa saltos cortos. Tengo el programa que lo cogí en las fiestas por ahí, entonces viene todo lo que hay y me apunto a todo. Bueno, está al tanto, Maribel, de todo. Maribel está al tanto de todo, pero ya escucháis cómo la gente no piensa irse pronto a casa, ¿verdad? No, me encanta, Maribel, me encanta. Con 68 años, bueno, se apunta a todo, hasta, bueno, la carrera de sacos se la ha pensado un poquito. Oye, ¿qué planes tienen por delante quienes se acercan estos días por allí? Ahora mismo hay planes para todos los gustos, ¿vale? Vuelve el campeonato castizo de mus, habrá también exhibiciones de organillo, limonada gratis, o sea que puedes venir aquí sin cartera y aún así montarte una buena fiesta, y las tradicionales carreteras de camareros y tacones. Y para los más fiesteros hay concursos de beber en botijo o porrón. Es verdad que por la noche llega la música. Hoy a las 9:30 Celtas Cortos actúan en las Vistillas y durante los próximos días pasarán por allí otros grupos como Los Refrescos, modestia aparte, Miss Cafeína y Caravana, aunque el día, ya te digo, grande será el sábado, con la ofrenda floral, la misa y luego la tradicional bajada del cuadro de la Virgen por los bomberos de Madrid. Claro que sí. Paula, ¿tú has estado alguna vez disfrutando de estas fiestas aquí en Madrid? Sí, he estado disfrutando de estas fiestas. Aquí todo el mundo me está diciendo que me una, me ofrece cerveza y comida, pero yo le digo que estoy trabajando. Bueno, ya habrá tiempo de eso, ¿eh? Luego ya cuando hables con nosotros en el informativo también, luego ya si quieres te quedas ahí relajada y te tomas una cervecita bien fresquita, que te lo mereces. Paula, gracias. Gracias a ti, Mónica. A disfrutar de la fiesta, adiós. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. ¡Hey! Eso que ruge no es un león, es tu estómago. Corre a Cachopo & Go. Aquí se calma con mucho gusto. Descúbrelo en cachopoygo.es. Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta, Madrid. ¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Tu promoción
está parada por falta de liquidez, en Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Así va pasando este jueves ya 13 de agosto. Ojo con el calor. Te recuerdo que tenemos aviso amarillo por altas temperaturas. 38 grados de máxima en la capital, 40 si me estás escuchando en Alcalá de Henares y Aranjuez. Así que siempre con el abanico y con el agua ahí al ladito, como mi compañera Ángela Sánchez. Sigues en Mediodía COPE. Las 2